Si ya están listos, vamos a leer en el capítulo 20 de Josué y su verso 1 hasta el 6. Bueno, pues vamos a leer todo el capítulo poco a poco. Y vamos a tratar, hermanos, a hablar ahora acerca de los refugios, ¿verdad?, que Dios destinó a su pueblo de Israel. Entonces, ¿ya lo tiene? Amén. Entonces, leemos todos juntos. Así dice: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que mate o que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entrarán en su mano, no le entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Amén. Damos gracias al Señor por estos versículos que hemos leído. Padre, gracias te damos. Gracias, Cristo Jesús, por permitirnos leer tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por todos aquellos que van a escuchar tu palabra igualmente, Señor, porque tu palabra es lo que busca las almas sedientos de tu palabra. Es por eso, Señor, hacemos, Padre, que esta palabra sea esparcida por medio de los aparatos hoy en día. Pero, Padre, sea tu nombre glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Entonces, aquí vemos la misericordia de Dios. Ciertamente, hermanos, en cualquier lugar de la Biblia encontramos, nos refleja el amor de Dios. En todas las generaciones donde está el pueblo de Dios, Dios ama, ¿verdad? Como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, entonces Dios ama, ¿verdad?, a todos. Él quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra y al conocer su misericordia. Aquí vemos, hermanos, en este capítulo de Josué 20, nos dice que después que Josué repartiera todas las tierras, ¿verdad?, a todas las tribus de Israel, aunque quedó muchas tierras todavía para conquistar, pero hasta aquí él llegó, repartió las ciudades a su pueblo. Entonces, aquí vemos que él habló a Josué diciendo: hablad a los hijos de Israel y diles. Que Josué, por mandato de Dios, iba a señalar ciudades. De entre todas las ciudades o entre todas las tribus de Israel, designaron 6 ciudades. Y esas 6 ciudades habitaron puramente los sacerdotes, que eran levitas. Ellos ocuparon esas 6 ciudades, ¿verdad?
3 al otro lado del Jordán y 3 acá pasando el Jordán. Y esos 3 pues estaban cerca de las tribus de Israel. Entonces, en estas ciudades, ahí iban a vivir los sacerdotes. Y también esas ciudades iban a servir también para refugio. Para alguna persona que por accidente matara a otra persona, ya sea que iba pasando por ahí, cayó un árbol encima, o muchas razones, ¿verdad?, por las que puede pasar un accidente. También en Deuteronomio nos dice, porque a veces acostumbraban en aquel entonces a cortar madera en las montañas, o sea que un árbol caía sobre la otra persona, o simplemente a veces el hacha volaba del cabo, pegaba a la otra persona y la otra persona se moría. Entonces, pero este accidente, esta muerte sucedía o si sucediera por accidente. Entonces, que causó el accidente huía inmediatamente a una de esas ciudades, la ciudad que quedaba más cerca de él, para poder llegar a esa ciudad. Y al llegar a esa ciudad, pues presentaba su caso a los ancianos, y los ancianos lo recibían para que el vengador no lo matara, porque en aquel entonces se vengaban, ¿verdad? Esa era la ley, vengarse. Entonces, por eso las ciudades de refugio iban a estar algo cerca, para que si el otro lo perseguía, si lo alcanzaba, pues todavía había tiempo de escaparse, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. Escogieron 6 ciudades, y así cualquiera que ocurriera algún accidente así, entonces iban allí, y allá se quedaban hasta el juicio, ¿verdad?, cuando llevaban a los ancianos a investigar su caso, y ya pues se quedaran ahí para que no lo encontrara el vengador y lo diera muerte y matarlo. Entonces, ahí, así es como se escapaba. Nos dice también en Números 35 y en Deuteronomio 19, ahí para si quieren ir a leer ahí para agarrar más información. Ahí nos dice todo lo que deberían de hacer, ¿verdad? Dios mandó a Josué y a Moisés para tener estas ciudades como refugio. Pero ahí solamente escapaban, ¿verdad?, los que por accidente. Ahora, si alguien matara, ¿verdad?, a otro, ya que por premeditado, entonces ya tenía que morir. Esa era la ley. Al vengador lo tenía que matar para quitar el pecado. Entonces, hermanos, aquí vemos, y Josué, pues por mandato de Dios, escogió esas ciudades, que aquí están también escritos, están en el versículo 7 del mismo 20. Los quiero leer, ¿verdad?, para ampliar un poco la información. Y dice el verso 7. Entonces señalaron a Cades en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no
muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciere delante de la congregación. Ahí vemos, hermanos, mira, el amor de Dios no solamente era para los judíos, no solamente era para la tribu de Israel, sino también para los extranjeros que vivían allí. Miren, vemos, hermanos, el amor de Dios es para todos, ¿verdad? Él quiere que todos sean protegidos. Así vemos, hermanos, el amor de Dios, protegiendo a toda persona, claro, que teme a Dios, que busca el temor de Dios, pero como siempre hay accidentes. Entonces Dios también ve, Dios también sabe las intenciones del corazón. Si es por accidente, pues Dios guardó un refugio, seis ciudades para refugio. Y entonces, para que la gente, cualquiera que pasara así un accidente, iban a esas ciudades. Y aquí vemos los nombres de las ciudades, y todos estos nombres de las ciudades tienen también un significado. Es lo que hemos aprendido, hermanos. Los nombres que ponían a las ciudades en aquel entonces, como también los nombres de las personas, tienen un significado. Y no es nomás, ¿verdad? Como hoy a veces nomás nos gusta un nombre y lo ponemos, pero en el tiempo antiguo buscaban un nombre y todo tenía su significado. Entonces aquí las ciudades de que escogieron para hacer refugio, una vez más les quiero decir, ahí vivían los levitas, los sacerdotes, y como los sacerdotes levitas no tuvieron ellos herencia así como para cultivo, sino solamente para vivir, y haciendas o de pasto para sus animales, pero no era una cantidad grande, sino eran medidos los terrenos para pasto, para sus animales solamente, pero no para cultivo, porque la herencia de ellos era el pueblo. Entonces aquí vemos a Cades, significa santo. Es como decir el santo, que significa a nuestro refugio, es el santo Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús es el santo. Entonces, mire, las ciudades tenían significado. Cades, porque era sacerdote, entonces todo está relacionado, hermanos, como al futuro. El único sumo sacerdote que se compadece de todos es el Señor Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote ahora. Todo aquel que hace pecado tiene un lugar en Cristo Jesús. Así como aquel entonces el pueblo, si pecara, ¿verdad? O sea, un accidente, pero como el familiar del que había muerto tenía el derecho de vengarse. Entonces, para que no sucediera esto y no derramara sangre inocente hasta que se investigara, ¿verdad? Entonces, tenía esa oportunidad de huirse, llegar a Cades. Cada ciudad tenía un significado. Entonces, aquí vemos, hermanos, ya luego dice, en Siquem, otra ciudad que pusieron ahí, que se llamaba Siquem, que significa hombro. El gobierno está sobre su hombro, ¿verdad? Todo está mencionando a Cristo, que Él lleve las cargas sobre su hombro. Aleluya. Luego el que sigue, Hebrón, una ciudad llamada Hebrón, significa comunión. Amén. Comunión, y los creyentes son a la comunión, o sea, los creyentes somos llamados a la comunión con Cristo Jesús. Mire, así que al llegar en cualquiera una de estas ciudades, el hombre que iba ahí huyendo, llegaba, presentaba su caso, y los
sacerdotes lo recibían, lo ponían ahí juntamente con ellos, lo protegían. Así que el que llegaba, el que quería vengarse de él, llegaba, ellos no lo dejaban entrar, porque este hombre estaba protegido en la ciudad de los sacerdotes. Y claro, pues los sacerdotes lo daban la palabra, porque los sacerdotes, su trabajo de ellos era compartir la paz, enseñar las misericordias de Dios. Ellos son también los que recibían el sacrificio, y ellos rogaban a Dios por el pueblo. Así que estos llegaban ahí en buen lugar, ahí recibían el consuelo, recibían refugio, es de lo que llaman refugio, un lugar seguro. Aleluya. Y luego tenemos Becer, que significa fortificación, pues Él es nuestra fortaleza para todos aquellos que confían en Él. Así que toda ciudad tenía su significado. Becer, que significa fortificación. Así que cuando llegaban a esa ciudad, pues estaban fortificados, que significa fortificación. Pues también nosotros con nuestro Señor Jesús, Él es nuestra fortaleza, el que nos da fuerza. Al llegar ahí todo desmayado, Él nos da la fuerza. Aleluya. Todo esto, hermanos, todo esto era símbolo que más tarde tiene su significado, ¿verdad?, para nosotros hoy en día. Luego tenemos también la ciudad de Ramot, significa alto o exaltado. Alto o exaltado, pues a Él lo exaltó Dios con su propia diestra. Mire, al Señor Jesús Dios lo exaltó. Y también cuando uno llega ahí, pues es exaltado, llegue caído, angustiado, triste por lo que haya pasado, el Señor lo exalta, lo anima, lo levanta. Eso sí, hermanos, llegando ahí, la persona, como va huyendo, y según su caso, pues que lo hallaban que era, no había tenido algún pleito anterior con el que murió, pues fue simplemente un accidente. Entonces lo recibían, y dentro de esa área el hombre era protegido, solamente en ese límite. Pero si aquel saliera de su límite y si lo encontrara el vengador, pues lo mataba. El vengador derramaba sangre, pero no era culpable, porque el protegido salió del límite de su protección. Eso es, hermanos, todo esto tiene un significado. La última ciudad, como eran 6, dice, se llamaba Golán, significa gozo. Gozo, pues todos los santos son justificados y se glorían. También Romanos dice, ¿quién pues nos culpará de pecado? ¿Quién nos condenará? Si Cristo nos perdonó. Aleluya. Todo esto, hermanos, todo esto, estas ciudades que estaban ahí en diferentes puntos, para que cuando alguien cometía un pecado, o sea, un delito de esas clases, en vez de ir corriendo tan lejos, ¿verdad?, lo alcanzaban, lo mataban. Pero entonces por eso estaban esos refugios en diferentes lugares, para que los que cometían un delito así llegaban pronto y eran escapados. Y todo esto, hermanos, era simbolismo de Cristo Jesús, porque todas estas ciudades eran sacerdotes. Entonces lo que nos está diciendo, hermanos, desde allá estaba el Señor enseñando, todos estos símbolos son de Cristo Jesús. Cristo es, hermanos, el refugio. Cristo es nuestro gobierno, que Él lleve las cargas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que sobre de Él fueron nuestras
cargas, nuestros pecados. Él herido fue por nuestras culpas. Aleluya. Hebrón dice comunión. ¿Se acuerdan que Cristo dice, verdad, la palabra del Señor? El apóstol Pedro dice, si nos congregamos y tenemos, dice, comunión unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero hay que buscar a esa ciudad, así como estas personas, hermanos, sucedía algo en sus vidas, tenían eso. Dios les había designado ciudades para escapar. Los llamaban ciudades de refugio. Y Dios lo dijo a Josué, y Josué les dijo al pueblo, si algo pasa, un accidente, pues la otra persona, el doliente del que murió, pues reacciona, ¿verdad? Y a veces la furia, el enojo no va a investigar, lo que va a pasar es vengarse. Entonces, mientras sucede, investiguen para escapar, pues estaban esas ciudades de refugio. Y Dios les dijo a Josué que dijera al pueblo para que tuviera un lugar de refugio. Eso hoy en día, hermano, nos está diciendo a nosotros, Cristo Jesús es nuestro refugio. Toda necesidad que tenemos en nuestras vidas, ya sea como pues suceda algo así, y hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas, que nos atemorizan, el enemigo nos acusa, ¿verdad? De diferentes cosas. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, hoy en día vemos, hay personas, como llaman hoy en día, se estrese, se pone triste o X razones en su vida y no sabe ni a dónde acudir, no sabe ni a dónde llegar. Mucha gente, aún jóvenes, jovencitos, porque lo que haya pasado en sus vidas, hermanos, aún en las escuelas, porque los traten mal, ya no saben dónde acudir, lo que piensen es quitarse la vida. Pero no, hermanos, Dios ha dado un lugar de refugio, un lugar donde llegar y descansar y contar las penas o necesidades. Por ejemplo, aquí dice las ciudades, esto como Cades significa santo, es un lugar santo, porque ahí vivían los sacerdotes y lo acogían, pues le platicaban, le animaban, hermanos, y ahí quedaba este hombre viviendo hasta que el sacerdote de la ciudad moría. Entonces este que estaba huyendo volvía a su ciudad. Ya para ese entonces la persona ya no tenía, el vengador pues ya se tranquilizaba, ¿verdad? Y así es, hermanos, miremos cómo es el amor de Dios. Dios ha dado oportunidades, Él es su misericordia. Así que hoy en día nosotros como creyentes o toda persona que no ha creído, es necesario, hermanos, conocer el plan de Dios. El plan de Dios es salvarnos. El plan de Dios es perdonarnos. El plan de Dios, el amor de Dios es que nosotros recibamos, hermanos, el gozo, el consuelo, un lugar protegido. Pues hay personas, hermanos, y aún dicen hoy en día, así también dice la Biblia, hay gente que se siente que le están persiguiendo, aunque nadie le está persiguiendo. Pero el enemigo lo pone esos temores y la gente piensa que lo están persiguiendo y no hay dónde refugiarse, ¿verdad? No encuentran, pero si vienen con Cristo, ahí Cristo Jesús, hermanos, ahí encontramos
la medicina para toda dolencia de nuestro cuerpo físico y nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual. Ahí lo hallamos. La carga pesada, ahí está el Señor con su hombro dando que nos ayuda para llevar las cargas. Bien dijo Jesús, hermanos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hermanos, en Cristo Jesús encontramos la paz, encontramos el gozo, porque así como aquellas personas llegando allí ya eran salvos, ya estaban protegidos, porque si llegaba el vengador a buscarlo, los sacerdotes, los ancianos de esa ciudad no lo entregaban a él, a la víctima, ¿verdad? No lo entregaban, sino ahí se quedaba protegido. Mis hermanos, estas bendiciones solamente en Dios se encuentran. Cristo Jesús, hoy en día, Él es todo para nosotros. Él es nuestro hogar seguro, nuestra torre fuerte, nuestro lugar más protegido para vivir, para que el enemigo no nos presione, no nos ataca. Hermanos, es muy bueno conocer todas las bendiciones que el Señor nos ofrece. Aleluya. Nadie, hermanos, ninguna otra ciudad antiguamente, no hay ciudades que ofrecen estas clases de refugio. Solamente Dios. ¿Por qué? Porque Él ama. Aquí nos está diciendo que Él está ofreciendo esas ciudades de refugio no solamente para las tribus de Israel, sino para los extranjeros, o sea, para los gentiles, los que vivían ahí. Sucedía algo, pues también tenían derecho, ¿verdad? Y es el mismo hoy en día, hermanos, en Cristo Jesús, que dice el Señor. Él está, hermanos, para Él no hay acepción de personas. Todo el que a mí viene, dijo Jesús, no lo echo fuera. Aleluya. Todo el que a mí viene, no lo echo fuera. Gloria a Jesús. Todos, hermanos, hay muchas cosas que pueden agobiarnos en nuestras vidas ahora, pero no dude buscar a Cristo Jesús. No dude correr a Cristo Jesús, y ahí va a encontrar la paz, el gozo, la vida más segura en todo el universo. Va a encontrar paz para su alma, consejo para su vida física, su vida espiritual, porque en todas esas ciudades que Dios designó, esos eran los sacerdotes, y los sacerdotes eran encargados de hacer la justicia, ¿verdad? Compartir con el pueblo las enseñanzas de Dios y la protección del pueblo. Gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos, esto es la enseñanza del Señor. Quiero leer como los capítulos, versículos de Deuteronomios 35, este es Números 35, verso 1. Dijo el Señor así, hablando a Moisés: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos, esas ciudades alrededor de ellas. Verso 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán,
os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entregue o hasta que entre en juicio delante de la congregación. Por el momento está seguro hasta que investigar su caso, ¿verdad? Pero por el momento él y toda su familia, no solamente él lo recibía, en su familia se quedaba, porque también la familia podían o vengarse de la familia, pero él recibía a todos, toda la familia. Y eso es lo que Cristo ofrece, hermanos. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo dice, cuando le preguntaron, el carcelero le preguntó a él, porque el carcelero se iba a quitar la vida, porque era un guardia que estaba vigilando la cárcel. Y Silas y Pablo fueron heridos y fueron puestos en la cárcel después de azotarse. Lo azotaron, ¿verdad?, las autoridades. Después de eso los pusieron en la cárcel. Y allá Pablo y Silas, dice, estaban cantando ellos en la noche, cantando, glorificando a Dios. De repente tembló la tierra y la cárcel, se cayeron las paredes. Y Pablo, como estaba encadenado, las cadenas se quebraron y podían irse libres. Pero Pablo no lo hizo. Y todos los presos, nadie salió, porque Pablo le dijo, nadie se vaya. Y como Pablo, lleno del Espíritu Santo, con una autoridad, todos los presos se quedaron ahí calladitos, no se movieron, aunque hubo oportunidad de poder haberse ido. Pero ya cuando el carcelero vio que las cárceles estaban sin paredes, y él pensó, pues, los presos se habían ido, y él pues iba ahora sí a enfrentarse a la muerte. Antes que lo mataran, mejor, dijo él, para quitarse la vida. Pero Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Entonces, como conoció el carcelero que lo que estaba sucediendo no era para huirse, sino era algo que estaba pasando de parte de Dios. Y entonces él le pregunta a Pablo, el apóstol, pues, ¿qué haré? Y el apóstol le dijo, pues, que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Miren, hermanos, ahí el Señor Jesús lo recoge a él como refugiarse de las autoridades, ¿verdad?, para que no lo maten. Y ciertamente pues no lo mataron, porque los presos estaban allí. Entonces Pablo dice, el carcelero los llevó y él aceptó a Cristo, él y su familia. Aleluya. Cristo Jesús ofrece paz, vida segura, libre de muerte, libre del vengador. Ahora, ¿quién se está vengando de nosotros? ¿Quién nos busca para matar? Es el maligno. De cualquier manera anda acusando, poniendo cosas, como vuelvo a decir, a veces hay gente creen que están siendo perseguidos, aunque no, pero ese es el pecado. Pero en Cristo Jesús hay paz, hay gozo. Como vemos, hermanos, todas las ciudades, todos tienen significado, y así que gloria a Dios por sus misericordia hoy en día para con nosotros. Solamente, hermanos, estas ciudades estaban dirigiéndose a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ahora, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que dio su vida por nosotros. Él dio su cuerpo, su sangre, para ser nosotros redimidos de todo pecado. Aleluya. Todo lo que el sacrificio de carneros, de toros no pudo hacer, Cristo Jesús, Él ofreció su vida por nosotros. Así que ahora mucho más
bendición tenemos nosotros ahora si venimos a Cristo Jesús. Aleluya. Póngase de pie, hermanos, y démosle gloria a Cristo Jesús por su palabra en esta noche. Gracias damos a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.